Bueno, hoy vamos a meternos con un libro que seguro que a mucha gente le suena. Probablemente lo han visto en la estantería de un jefe o en algún seminario de empresa. O se lo han regalado con toda la buena intención del mundo. Exacto. Hablamos de ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson, que se publicó allá por 1998. ¿Ya ha llovido? Sí, tenemos aquí un resumen muy detallado y la misión que nos hemos planteado es, bueno, no es solo contar de qué va, es intentar entender por qué esta fábula, que es casi un cuento para niños, se convirtió en un fenómeno mundial. Y si sus lecciones sobre el cambio siguen siendo válidas hoy. Justo, en un mundo que se mueve, diría yo, mucho más rápido que un ratón en un laberinto. Es una pregunta clave, sí. Porque el libro es engañosamente simple. La premisa es una parábola sobre 4 personajes que buscan queso. En un laberinto. Eso es. Y el queso es una metáfora de lo que sea que deseemos en la vida. Un trabajo, dinero, una relación, salud. Cualquier cosa. Pero esa simplicidad es a la vez su mayor fortaleza. Y, bueno, para muchos de sus críticos, su gran debilidad. Pues vamos a ver si podemos rascar un poco más allá de la superficie. Venga. De acuerdo, a ver, pongamos las piezas sobre la mesa. Tenemos el laberinto, que es el escenario. El queso, que es el objetivo. Y los 4 protagonistas son 2 ratones, Fisgón y Escurridizo. Sniff y Scurry en el original. Y 2 personitas, que son como personitas muy pequeñas del tamaño de un ratón, pero con cerebro humano, que se llaman Hem y Haw. Vale. Pero ya de entrada esto me genera una duda. El libro parece plantear que los ratones, que van por instinto sin pensar, son el modelo a seguir, y que los humanos, con su capacidad de analizar y sus emociones, son los que se equivocan. Ajá. Pero, a ver, no es precisamente nuestra complejidad lo que nos permite planificar, evitar problemas. Esa es la gran paradoja que pone Johnson sobre la mesa. Y es una observación muy aguda, ¿eh? Yo no creo que el libro critique la complejidad en sí misma. No. Creo que critica la complacencia a la que nos puede llevar. La capacidad de análisis de Hem y Haw es una herramienta, pero ellos la usan como un escudo. Un escudo para no enfrentarse a la realidad. Exacto. Los ratones, como no tienen esa capacidad de autoengañarse, pues simplemente actúan, no les queda otra. Y lo brillante para mí es que estos 4 no son solo 4 tipos de empleados o de personas. Ah, vale. Son facetas que todos tenemos dentro. En un proceso de cambio, todos tenemos un fisgón que huele que algo va mal. Claro. Un escurridizo que nos empuja a correr, un Haw que duda pero al final se atreve. Y, seamos sinceros, todos tenemos un Hem muy testarudo que se niega a moverse. Entiendo. O sea que la clave no es ser uno u otro. No, es saber qué faceta escuchar en cada momento. Vale. Es más un espejo de nuestras tendencias que una clasificación de gente. Y esa parálisis de las personitas es el motor de la historia, ¿no? Totalmente. Porque el laberinto no espera. El laberinto actúa. Y un día actúa de la forma más contundente posible. Exacto. El queso, esa fuente de felicidad que daban por sentada, desaparece. Se ha agotado. Se acabó. Y aquí es donde vemos a esos arquetipos en acción de una forma, brutalmente clara. A ver. Los ratones, Fisgón y Escurridizo, que ya habían notado que el queso iba menos, que perdía calidad. Ya se lo lían, literalmente. ¿Literalmente? Pues no pierden ni un segundo, se ponen las zapatillas de correr y salen a buscar más. Sin lamentos, sin culpas, solo acción. Mientras que Hem y Haw, Entran en cortocircuito. sí, Su primera reacción es de incredulidad y de enfado. La gran pregunta, ¿quién se ha llevado mi queso? buscan culpables, se sienten víctimas. Y lo más curioso es que, a pesar de su supuesta inteligencia, su estrategia es volver cada día al mismo sitio vacío. Esperando que el queso vuelva por arte de magia. ¿Por qué? ¿Por qué 2 seres que se supone que son más evolucionados reaccionan de una forma tan irracional? Porque su reacción no es lógica. Es puramente emocional. Lo que vemos en Hem y Haw es un caso de libro de lo que en psicología se llama la falacia del costo hundido. Del costo hundido. ¿Qué es eso? Han invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo emocional en ese quesenal central Q. Pues la idea de abandonarlo les parece una pérdida mayor que la de quedarse sin nada. Se aferran al pasado para justificar el esfuerzo que ya han hecho. Es una trampa mental. Una trampa muy poderosa, sí. Y eso combinado con un sentimiento de derecho adquirido. Creen que el universo les debe ese queso.
O sea que su propia inteligencia se convierte en una jaula. Precisamente. Les permite crear historias muy complejas sobre por qué es injusto que el queso no esté, y eso les impide hacer lo único que solucionaría su problema: Que es moverse. moverse. Y la queja es un mecanismo de defensa. Es más fácil culpar a algo o a alguien que se ha llevado el queso que aceptar que las cosas cambian. Y que la responsabilidad de buscar algo nuevo es tuya. Exacto. El libro insiste mucho en eso. El queso siempre se mueve. El cambio es la única constante. Esto me recuerda mucho a cuando cerró la primera empresa donde trabajé. Ah, sí. Sí, el anuncio fue un shock total. Durante semanas la conversación en la cafetería era siempre la misma. ¿Cómo nos han hecho esto? Claro. No es justo. Con todo lo que hemos dado. Nos quedamos todos como, esperando que alguien lo arreglara. Paralizados. Totalmente. Tardamos meses en darnos cuenta de que nadie nos iba a devolver nuestro queso. Y efectivamente, los que antes se pusieron a buscar en el laberinto encontraron trabajo mucho antes. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Y la historia, claro, se centra en el personaje que consigue salir de ese bucle, En Howe. en Ho. Mientras Hem se atrinchera en su amargura, Ho empieza a darse cuenta de que, oye, el hambre es una amenaza más real que el miedo a lo desconocido. Y es en su viaje en solitario donde están las lecciones del libro. Ahí está el manual de instrucciones, sí. Porque va escribiendo las lecciones que aprende en las paredes del laberinto. Y de todas esas frases el resumen destaca una que me parece, crucial y a la vez un poco problemática. ¿Cuál? Cuanto más rápido te olvides del queso viejo, antes encontrarás queso nuevo. Ya. En teoría suena genial, pero, a ver, ¿no corremos el riesgo de tomar decisiones muy precipitadas? ¿No hace falta un tiempo de duelo, de análisis, para no cometer los mismos errores? Es un punto fundamental y creo que el libro ahí simplifica demasiado. Ajá. No se trata tanto de olvidar, de borrar la memoria, sino de soltar el apego emocional. El sentimiento de derecho. Eso es. El análisis es útil, claro que sí, pero solo si te lleva a la acción. El peligro que señala Johnson es la parálisis por análisis. Usar la reflexión como una excusa para no moverse. Totalmente. Nuestro cerebro está programado para imaginar el peor escenario. Es un mecanismo de supervivencia. Claro. Pero en el mundo de hoy, ese mecanismo a menudo nos paraliza. Johnson lo que te dice es, atrévete a dar un solo paso en el laberinto y verás que no hay un monstruo en cada esquina, que el miedo que anticipabas era mucho peor que la propia búsqueda. El miedo como la gran barrera. Sí, Howe se da cuenta de eso, ¿no? Que lo que imaginaba que iba a encontrar era mucho peor que la realidad. sí. Y al final no solo encuentra queso nuevo. Descubre que el propio proceso de buscar, de superar el miedo, es gratificante. Correcto. Descubre que el cambio te puede llevar a algo mejor. Y esto nos conecta con el eje central del libro, que es la actitud mental. Claro. Los personajes con una mentalidad proactiva, positiva, que son los ratones y al final Howe, son los que prosperan. Hem, con su negatividad, se queda estancado. Y el resumen lo vincula directamente al éxito financiero. Sí, pero es aplicable a todo. La clave es estar preparado para el cambio y enfocar tu energía en lo que quieres conseguir, no en lo que has perdido. Hablemos un momento del autor, de Spencer Johnson. El resumen lo presenta como escritor y psicólogo, y coautor de la famosa serie El Ejecutivo en un Minuto. Otro clásico. Sí, falleció en 2017. A mí lo que me llama la atención es su método. Su gran habilidad parece ser la de empaquetar ideas complejas en fábulas muy, muy sencillas. Era un maestro en eso. Su genio estaba en crear conceptos pegajosos. Conceptos pegajosos. Sí, es casi imposible leer el libro y olvidar la imagen de los 4 personajes y el queso. Se te queda grabado. Es verdad. Y esa simplicidad hizo que su mensaje fuera increíblemente viral, sobre todo en el mundo de la empresa. Ah, claro. Las empresas compraban copias por miles para sus empleados. Lo convirtieron en una especie de lenguaje común para hablar del cambio sin ofender a nadie. Una herramienta de gestión, casi. Totalmente. En lugar de decir, deja de quejarte y adáptate, un directivo podía preguntar, ¿estás actuando como Hem o como Howe? Es muy visual. Pero el resumen menciona algo que me ha sorprendido. ¿El qué? Que también adaptó la historia para niños y jóvenes. A ver, para niños me cuesta un poco imaginar cómo le explicas a un niño de 8 años que su queso, sus amigos, su equipo de fútbol, puede desaparecer así, de un día para otro. Ya. ¿No es un mensaje un poco duro? Es una pregunta muy pertinente, sí. Supongo que la adaptación suavizaría el mensaje, claro, pero demuestra la fe que tenía Johnson en la universalidad de su idea. ¿En qué sentido?
en que el cambio es una parte inevitable de la vida y aprender a navegarlo con una actitud constructiva es una habilidad fundamental. Y quizás es más importante aprenderla de niño que de adulto, cuando ya hemos construido todas nuestras resistencias. Fomentar la resiliencia desde pequeños. Exacto. Visto así, tiene sentido. Sí, la verdad es que sí. Si tuviéramos que destilar las ideas centrales de esta conversación, la primera sería que el cambio es inevitable. El queso siempre se va a mover. La segunda, que ante ese cambio todos tenemos dentro las 4 personalidades, el instinto de los ratones y la parálisis de las personitas. Y la lección es a qué voz hacemos caso. Y que esa elección está determinada en gran parte por nuestra actitud. La proactividad. La proactividad, la aceptación, son las herramientas que nos permiten no solo sobrevivir al cambio, sino encontrar oportunidades en él. Porque Juan no solo reemplaza su queso. No, se convierte en una versión más sabia y más valiente de sí mismo. La clave, según Johnson, es ver el cambio no como el fin de algo, sino como el principio de la búsqueda de algo nuevo. Lo que nos deja con una pregunta importante, creo, para seguir reflexionando. A ver, La historia se centra en buscar y encontrar más queso, o un queso mejor. El objetivo es reemplazar lo perdido. sí. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero cambio no fuera encontrar el mismo tipo de queso en otro sitio? ¿Y si fuera Y si la adaptación más profunda fuera darte cuenta de que quizás ya no necesitas queso, sino otro tipo de alimento por completo? un cambio de paradigma total? Salir del laberinto. Exactamente. ¿Cómo aplicaría esta parábola a una transformación, personal o profesional, que no es solo un cambio de sitio, sino un cambio fundamental de deseo, de objetivo, de identidad? Claro. La fábula es brillante para gestionar cambios incrementales, para buscar un trabajo nuevo en tu mismo sector, por ejemplo. Pero se queda corta para algo más profundo. Nos deja pensando en cómo afrontar una reinvención completa, cuando ya no se trata de buscar el queso en otro pasillo, sino de cuestionar si seguimos queriendo vivir en el laberinto. Es una buena idea para darle vueltas. Sí.